Buen día. Este programa se llama Filosofando con Iván. Yo soy Santos Iván Martínez López, filósofo de profesión. Y pues bueno, en este primer podcast lo que quería dejar claro o como poner el objetivo principal de estos programas que van a emerger como Filosofando con Iván, van a ser hacer un estudio de todos los grandes filósofos que ha tenido la historia de la humanidad, ver un poco su pensamiento, ver un poco el cómo sus ideas de cierta manera siguen vigentes hasta el día de hoy y cómo nos pueden ayudar a vivir, a poder sacarle un poco más de jugo a las experiencias y todo aquello que nos acontece. Parte principal de estos podcasts, pues bueno, es hacer cápsulas pequeñas, no extendernos en estos super podcasts de 2 horas, de 2 horas y media. Digo, eventualmente a lo mejor sí surgirá algún programa especial que busque llevar una idea de un pensador en su totalidad, ¿no? Porque pues ahorita sí me gustaría empezar un poco como con una idea libre y ya después empezar a tratar temas, pues ahora sí específicos, ¿no? O sea, quisiera empezar con los estoicos, unos filósofos interesantes, que eso va a ser el siguiente programa. Y pues obviamente ir sacando un poco las ideas, ¿no? O sea, sacar cuáles son sus ideas principales, quiénes eran y cómo se pueden aplicar el día de hoy, ¿no? Porque a fin de cuentas no todos tienen el tiempo para como poder sacar el contenido de un libro. Hay muchas personas que pues sí, no adquieren el conocimiento a través de la lectura, sino que pues como quiera hay muchas maneras, ¿no? De poder obtener ideas y de poder sacar contenido. Aquí lo importante, creo yo que el punto de encuentro es lo vital, ¿no? Que a fin de cuentas algo los hizo llegar hasta este podcast, su interés o su gusto por la filosofía. Y pues creo que en lo principal eso es ya un alicate muy fuerte, ¿no? Para poder estar desarrollando contenidos, ideas filosóficas y trasladándolas a la vida cotidiana, ¿no? En este podcast me gustaría hablar pues un poco de la importancia de lo que es la filosofía, ya que la filosofía pues obviamente yo la conocí estando en preparatoria. Cuando estaba en preparatoria llevé una materia justamente que se llamaba filosofía, ¿no? Recuerdo el maestro, un maestro muy bueno, Ismael Aguilera se llama todavía, quiero creer que todavía anda por ahí haciendo las suyas. Era un maestro muy bueno, era un maestro que criticaba todo, que curiosamente nos daba muy poca clase, ¿no? Pero su manera de ver el mundo era muy diferente a la de los demás maestros. No les gustaba andar hablando de fútbol ni de cosas pesadas, ¿no? O sea, simplemente buscaba una manera de que su opinión pudiera transformar las cosas que estaban a su alrededor. A partir de ahí, pues bueno, busqué como el tipo de carreras que estaban relacionadas y pues vaya, resultaba que sí, la carrera de filosofía sí existía. Y pues obviamente ahí es donde empieza la primera problemática, ¿no? O sea, estudiar una carrera que curiosamente tiene muy poco campo laboral, o eso se dice, ¿no? Y que cuando lo mencioné en mi casa, pues sí fue un poco crucial, ¿no? Decídete bien qué vas a hacer, si no te vas a salir de la carrera, media carrera. Entonces, pues sí es una decisión que no puedes tomar así a la ligera, ¿no? Justamente el entrar a la carrera ya después de salir de preparatoria, pues sí te abre un mundo mucho más importante, ¿no? O sea, te crece la perspectiva de lo que es la filosofía, a qué se dedican los filósofos, ¿no? Y pues obviamente empiezas a entender que la realidad no es una postura de blanco y negro, ¿no? Sino es un conjunto de matices que pues obviamente tienen sus altibajos, ¿no? O sea, y que esa gama de matices es lo que la hace pues tan fructífera, ¿no? Si fuera todo tan sencillo, pues si fuera todo blanco y negro, pues todo estaría solucionado, ¿no? Nomás sería estar de un lado del péndulo y pues actuáramos en razón, pero pues a fin de cuentas la realidad es mucho más compleja que eso. Dentro de la filosofía, pues el mismo concepto de definir primero, que es como quisiera entrar con estos podcasts, es definir qué es la filosofía, ¿no? La filosofía es un concepto muy complejo que todos los filósofos van a tener diferentes opiniones de lo que es la filosofía, cada filósofo la define diferente, pero a fin de cuentas creo yo que el horizonte principal que se define con su etimología, pues sí es en cierta manera un punto de referencia muy puntual, ¿no? O sea, da una definición de filosofía, ¿no? Filos de amor
y Sofía de la sabiduría, ¿no? Pero pues obviamente este amor a la sabiduría pues sí tendría que ser un poquito más esclarecido, ¿no? O sea, suena como muy idealista o muy romántica la idea de amar el conocimiento mismo, ¿no? O sea, este filos del que se refería la etimología pues sí es una definición que busca la complementariedad, o sea, te busca complementar, es ese amor que buscas algo en que no tienes, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que en cierta manera si tú te sientes completo, pues no necesitas buscar afuera, ¿no? O sea, ya lo tienes dentro de ti y pues no es necesario que salgas a buscarlo, pero pues obviamente la sabiduría es curiosa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a buscar la sabiduría, ¿no? Que a fin de cuentas pues la buscamos porque no la tenemos, ¿no? O sea, principalmente hay que partir de ese punto, ¿no? Que pues bueno, ya Sócrates fue uno de los grandes filósofos emblemáticos en decir, pues es eso, ¿no? O sea, realmente solo sé que no sé nada, ¿no? Que es el principio práctico también de la filosofía, ¿no? O sea, reconocer nuestra propia ignorancia y buscar el saber, ¿no? Buscar la verdad, buscar un punto de referencia ante el mundo que nos permita, pues obviamente, seguir creciendo en esa búsqueda de la verdad, de la sabiduría misma, ¿no? De ser mejores personas, ser mejores individuos, hombres, mujeres, o sea, creo que individualmente siempre buscamos tener certezas, ¿no? Y pues esta es el ejercicio, ¿no? De la filosofía, o sea, el primero buscar aquello que nos complementa y que una vez que nos complementa, pues se vuelve de valor, ¿no? O sea, la filosofía siempre va a venir a dar un valor a aquel que la ejerce, ¿no? Dentro de todo, y pues creo yo que la filosofía, una vez ya que nos la enseñaron en la facultad, que vimos todos los autores, que vimos a todos los grandes filósofos y que por cierto, pues bueno, tuve la fortuna de tener muchos maestros muy, muy, muy dedicados con la carrera. Eran muy pocos realmente, pero eran muy dedicados y creo que esa dedicación se trasladó al ánimo de cada uno de nosotros como estudiantes que queríamos como pues convertirnos en filósofos, ¿no? Y de esto, pues obviamente también surge algo interesante que es creo yo que el principal punto, ¿no? Que para mí me costó al principio un poquito realizar este tipo de actividades como hacer un podcast, pues es que la filosofía usualmente se enclaustra en aulas, ¿no? Entonces, yo cuando salgo de la carrera, lo principal que es el campo laboral, pues obviamente es vete a dar clases, ¿no? Donde encuentres. Entonces, la filosofía se ha ejercido así, ¿no? Entonces, terminas tu carrera, haces una maestría, si puedes, haces un doctorado, y pues la idea es ser eso, ¿no? O sea, un autor eminente, ¿no? En filosofía y dar clases, ¿no? Entonces, creo yo que la filosofía desde la antigüedad no se ejercía nada más en aulas, ¿no? Se ejercía también en la calle, en las cámaras de política, en todos lados se ejercía la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía era para andar en la calle, ¿no? Entonces creo yo que también hoy en día la misma filosofía es una problema, el que no exista un espacio, o que, en pocas palabras, que se saque de las aulas a la filosofía, ¿no? Es lo que va a permitir que esta misma se difunda, ¿no? Porque pues a fin de cuentas difundir contenidos filosóficos es de mucho valor, ¿no? Pero en sí mi experiencia fue esa, ¿no? O sea, principalmente saber que la única manera de ejercer un concepto filosófico, la historia de las ideas, los principios éticos, la lógica, pues obviamente solamente podía ser enclaustrada en un aula. Y eso es problemático porque a fin de cuentas los alumnos que se encuentran estudiando una materia en preparatoria, que se encuentran por primera vez en filosofía, no están acostumbrados a ejercitar el pensamiento, ¿no? O sea, dicen, pues esto nada más es puro chorro, esto es una materia de relleno, y pues obviamente, pues a lo mejor sí es eso, ¿no? Porque te rellena la cabeza, o sea, es lo que busca, llenarte la cabeza de ideas, de pensamiento, y que pues a fin de cuentas los jóvenes de preparatoria, yo sé que están listos para este tipo de contenidos, pero pues obviamente eso habla de que en su casa no tenía ni una noción de qué es la filosofía, ¿no? Entonces eso es problemático, ¿no? Porque, por ejemplo, de niño ya sabes una referencia, por ejemplo, si te dicen la mecánica, ¿no? Pues sabes que es algo relativo a los carros. Si te dicen la electricidad, pues sabes que es algo relativo a eso. Pero la filosofía, cuando la escuchas de niño, pues no, realmente no tiene ningún punto de referencia y pues obvias razones porque no la habla ninguna persona a la que te rodea, ¿no? Es curioso que pues tienes que escuchar la filosofía ya hasta que eres grande, ¿no? Pero, pues sí, o sea, esa principalmente fue mi referencia, ¿no? O sea, la filosofía la estaba ejercitando nada más en aulas. Entonces,
ahora sí, que la idea de que sacar a la filosofía o este amor al saber fuera de las aulas, pues sí se convierte en una tarea titánica, ¿no? Porque obviamente, pues todos estamos atados a cierto grado o bueno, no a cierto grado, pero estamos muy atrapados en el mundo, ¿no? Entonces estar atrapados en el mundo nos lleva a tener que tener un salario, que percibir pues obviamente un sueldo, tener que estar atendiendo las necesidades, ¿no? Entonces, pues no se puede filosofar con los bolsillos vacíos ni con el estómago vacío. Entonces, sí tienes que tener cierta tranquilidad, ciertas comodidades también para poder tener el pensamiento claro, porque pues a fin de cuentas también el pensamiento es producto de todo lo que te acontece, ¿no? Y ahora sí que la filosofía, este ejercicio crítico de buscar, obviamente, verdades, de buscar certezas, pues obviamente es salir, ¿no? Es ir en busca de todo aquello que va a venir a complementarte, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí partiendo como de esta idea de que la filosofía sí es buscar aquello que nos puede complementar por medio del pensamiento, pues obviamente aquí es donde se vuelve la utilidad, ¿no? Y que sí quiero hacer un punto bien referente porque veo ahorita en redes sociales, veo en podcast, pues obviamente no es el primero ni el único. Hay muchos filósofos haciendo podcasts, videos de YouTube. Entonces, pues creo que a fin de cuentas ya ahora sí el contenido existe cierta demanda, ¿no? Que no es académica. Eso es lo que a mí me llama un poco la atención. O sea, no es académico el interés, sino que está brindando como está llenando cierto vacío, ¿no? Que existe en las personas ya. Porque a fin de cuentas también, o sea, tuvo que haber un boom de estos modelos New Age de religiones, de cultos, de música, de todo tipo de actividades New Age que venían a darle sentido a un vacío que creo pues, fuera tanto espiritual, intelectual, social, que pues bueno, ahora la filosofía viene a emerger para romper con este tipo de estereotipos de la autoayuda, del coaching, que pues ahorita ya hasta sectas de coaching hay por ahí, ¿no? Entonces este tipo de situaciones pues sí vienen a mermar la percepción de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía emerge con toda su fuerza y con todo su esplendor en cualquier aspecto de la vida humana, ¿no? Porque empiezas ahora sí a cuestionarte y a criticarte cosas tan fundamentales para uno como puede ser el trabajo, la vida en pareja, la vida en sociedad, los amigos, etcétera, ¿no? Ahora sí que pues bueno, esta idea de que el producto o el consumo de la filosofía pues va creciendo, pues sí genera cierta expectativa, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, en mi caso, yo recuerdo de mi generación, pues salimos 3 personas, ¿no? Creo que ya no seguimos platicando ni mucho, pero por ejemplo, pues todos teníamos actividades relativas a la filosofía, ¿no? O sea, era algo agradable, pero pues a fin de cuentas se termina enclaustrando por cierto enfoque laboral. Pero ahora sí que viendo todo este panorama de la filosofía, en cómo se está realizando y de cómo hay cierta demanda por los autores, están leyendo muchos autores de filosofía. Por ejemplo, he notado y me he encontrado más bien, por ejemplo, esto de los estoicos, que pues hay hasta ferias de estoicos, ¿no? O sea, de donde se hacen simposios, se hacen lectura de conferencias, hay revistas de este tipo de temas, ¿no? Pero, pues a fin de cuentas es un contenido muy pragmático, ¿no? Creo yo que todo este tipo de escuelas clásicas como el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, o sea, vienen a dar cierto conocimiento práctico o cierta sabiduría práctica, ¿no? Que se llama el frónemos, ¿no? De llevar todo lo que puedas aplicar a tu vida, ¿no? Y pues creo que eso es lo principal de la filosofía, ¿no? Ahora sí que pues bueno, ¿por qué este auge, no? O sea, ¿por qué la filosofía emerge de esta manera? Pues bueno, pues porque sí hay cierta crisis, ¿no? Estamos viviendo, ahora sí que hay muchos saberes, ¿no? Que nos pueden ayudar a crecer en cualquier aspecto, ¿no? O sea, puedes tomar una clase de pintura, puedes tomar una clase de mecánica, puedes meterte a cursos online, puedes hacer yoga, puedes hacer un sinfín de actividades, pero creo que a fin de cuentas eso viene nada más a atender cierta dispersión, ¿no? Te distraes de muchas actividades y la filosofía no es una distracción, ¿no? Una vez que te encuentras con un texto filosófico, una vez que lees a Platón, que lees, no sé, un Immanuel Kant, que lees un Nietzsche, creo yo que Nietzsche es el punto de partida principal de la filosofía y que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, que nunca pude imaginar que un pensamiento pudiera ser tan seductor o tan agresivo, tan explosivo, ¿no? Entonces,
pues sí, ya viendo cómo este tipo de ideas, este tipo de pensamientos se llevan a cabo a la vida de uno, pues sí terminas dándote cuenta que la realidad puede ser transformada por las ideas y los pensamientos, ¿no? Creo que ya sin dejar, más bien dejando el misticismo a un lado, o lo esotérico que pueda tener esto, ¿no? De fondo, pues creo que la realidad sí es una construcción del pensamiento, ¿no? Entonces estos autores que sí vienen a darle esta diversidad, ¿no? Y darle este enfoque, pues bueno, dan respuesta a esta crisis, ¿no? Que estamos viviendo ahora de que hay mayores índices de depresión. Ahorita hasta en los memes de Facebook hay temas de ansiedad, ¿no? O sea, ahorita el meme de estos perritos que se comparan, ¿no? He visto que pues en muchas de las respuestas me da ansiedad, ¿no? Yo mismo viví la ansiedad y pues sé que no es un problema que se pueda solucionar de manera sencilla, ¿no? Y que tiene muchos factores, pero creo que el considerar los pensamientos que te llevan a ese tipo de problemáticas, pues sí pueden ser cuidados, ¿no? O sea, sí puedes atenderlos por medio de la filosofía, de analizarte, de estar reflexionando qué es lo que te está provocando ese malestar, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues es lo que te da, lo único que te da respuesta, pues fue entender el nudo de pensamiento que tú mismo hiciste para poder mismo desatarlo y poder volver a la tranquilidad, ¿no? Volver a la vida cotidiana y a las actividades que uno realiza, ¿no? También creo yo que la filosofía, pues bueno, da ciertas competencias, ¿no? O sea, por ejemplo, el diálogo, ejercer el diálogo a un nivel de apertura total, ¿no? O sea, creo yo que eso permite mucho estar generando nuevos espacios de inserción del pensamiento, ¿no? De aceptar al otro, de escuchar sus ideas y ver qué es lo que le está aconteciendo, ¿no? Porque a fin de cuentas, ahorita pues lo estamos viviendo, ¿no? O sea, una problemática racial que se vivió en Estados Unidos, pues bueno, sí vino a mermar mucho lo que es ahora sí, pues que la realidad social, ¿no? Cómo el diálogo pues puede ser una apertura muy importante para las comunidades y para las sociedades, ¿no? Y para un especial, ¿no? O sea, creo que aquí la pregunta sería para ustedes, pues qué tanto dialogamos con aquellos que nos rodean, ¿no? Qué tanto estamos dispuestos a llegar a la profundidad de ellos y de ver qué es lo que los origina a pensar así, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, que nos hagan preguntas, decir, oye, ¿por qué piensas así? No, pues bueno, ahí es donde ya el diálogo te abre cierta dimensión que pues, puedes desconocer, ¿no? Entonces la filosofía obviamente te va a permitir generar diálogo más profundo, ¿no? También otro tipo de competencia, ¿no? Que desarrolla la filosofía, pues es el pensamiento crítico. Creo que el pensamiento crítico te ayuda a deconstruir y a reconstruir muchos argumentos de aquellas ideas, ¿no? Que están configurando alguna realidad. Creo que el pensamiento crítico pues está ligado a muchos pensamientos que te engloban en todo el marco referencial de la palabra. Perdonen que suene así medio rimbombante, pero pues sí es como poner la aguja en el pajar y decir, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ¿para qué la pones en un pajar, no? O sea, si ya tienes una aguja, ya no la sueltes, ¿no? Entonces ya también dejar a un lado muchas referencias argumentativas, ir al meollo del asunto desde una manera diferente, ¿no? También creo que el pensamiento crítico pues está muy, muy ausente en estos días. Usualmente veo como las personas en redes sociales, digo que es mi punto de referencia, que a lo mejor no es el mejor, digo, pues a fin de cuentas también estoy limitado, pero creo que el referente es de que ahora se acepta cualquier cosa, ¿no? O sea, y ahora que estamos viendo estos tiempos de pandemia, o sea, toda la gente estar escuchando información de que dijo un médico allá en Tangamandapio y en todos lugares, o sea, y darlos por verdad, ¿no? O sea, y no tener una pizca de sentido común o de sentido crítico, o el mismo pensamiento se tiene que abrir paso, ¿no? Y cuestionar realmente si lo que estamos viviendo, si lo que estamos viendo, si lo que estamos leyendo, pues es verdad, ¿no? Ahorita, marco referencial de su persona, de su servidor, pues bueno, sí es curioso tener que pues bueno, a mí me molestan mucho esos comentarios de, pues es que lo dijo un doctor, ¿no? Pues bueno, pues es una falacia lógica, ¿no? O sea, pues aunque lo haya dicho el presidente, lo haya dicho quien sea, pues bueno, también puede estar equivocado, ¿no? Entonces, todos pueden ser víctimas del error, ¿no? Entonces, creo que la filosofía también, pues obviamente ayuda a este tipo de problemáticas.
También creo yo que la posibilidad que da la filosofía pues es el estar en contacto con grandes hombres, ¿no? Grandes pensadores que pues, a lo largo de la humanidad han trabajado, ¿no? Las ideas y que a fin de cuentas esto yo lo veo como un ejercicio interesante porque si uno se voltea a su alrededor y ver de las personas que se rodea, ver las ideas que dicen, pues creo yo que puede dar a veces hasta vergüenza, ¿no? De decir, mis amigos piensan así, mi familia piensa así. Es difícil realmente ponerse en el centro de su propio mundo y decir, realmente estoy rodeado de personas sin ideas o de ideas vagas, no porque sean peores, pero sí pueden ser mejores, ¿no? O sea, no se trata como que de denigrar a nadie, pero sí es como, bueno, si estás hablando con una persona que no tiene cierto capital cultural, cierto capital filosófico, por llamarlo de alguna manera, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, no estamos obligados como que a estar en contacto con grandes ideas, pero creo que este llamado sí es como a las personas que se dedican a seguir creciendo, ¿no? O sea, ¿qué daría yo, ¿no? Por poder escuchar a Platón ahí en la academia en Grecia, ¿no? O sea, de estar rodeado de grandes hombres y de poder aprender un poco sus ideas, ¿no? O sea, cuál es el referente que ellos tenían, poder ver esto, ¿no? Pero pues lamentablemente muchos de estos grandes filósofos ya están muertos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la única manera de dialogar con ellos? Pues bueno, pues ir a sus obras, ¿no? Estar escuchando un poquito en la propia cabeza de uno las ideas que va leyendo, ¿no? Que a fin de cuentas, uno de mis maestros de la facultad, el doctor Giampiero Bucci era muy buen maestro, y algunos compañeros que lleguen a escuchar estos podcasts, pues bueno, no me dejarán mentir, era un gran hombre, pero hay una frase, o más que nada siempre lo decía, ¿no? Que él llegaba a su casa y cuando abría un libro era como dialogar con un buen amigo de la infancia, ¿no? Y pues creo que yo hasta ahorita ya que puedo ejercer la filosofía un poco más tranquilo, ya no tanto por cumplir con los deberes de la academia, ni de cumplir con las tareas, ni las investigaciones, pues ya ahora sí lo entiendo, ¿no? O sea, si realmente si uno tiene un problema, pues acudes a alguien que ya lo haya pensado, ¿no? Y que lo ha vivido y que a fin de cuentas es un marco de referencia impresionante, ¿no? Creo que es la mejor manera de transmitir conocimiento por medio de los libros. Y pues bueno, recuperar este conocimiento clásico de los autores te permite también tener contacto con la historia, ¿no? Y que puedes ver ahora sí que el mundo lo ves como un libro abierto, ¿no? Y que ya ves que pues, bueno, no ha cambiado mucho la realidad humana, ¿no? O sea, si nos vamos incluso hasta desde la mitología, la misma mitología, pues bueno, ya hay muchos referentes de problemáticas, ¿no? Se peleaban por mujeres, por los hijos, por venganzas, por iras, ¿no? Entonces ahí es donde sí uno se da cuenta que la realidad humana pues no ha evolucionado mucho. Este tipo de situaciones, pues bueno, creo que por eso es importante revivir la filosofía en diferentes plataformas, ¿no? O sea, y también trasladarla a lo cotidiano, trasladarla a lo que uno vive, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas eso es la filosofía, ¿no? O sea, como que traducir las experiencias que uno vive en un saber universal, ¿no? Porque pues, si todos analizamos a todos los filósofos, pues vivían de maneras bien curiosas, ¿no? Digo, pues podríamos decirse que el origen de la filosofía occidental dialógica, como la conocemos con Sócrates, pues fue gracias a Jantipa, ¿no? A su esposa que era ahí muy molesta, y que pues él, para no estar en casa, mejor se salía y les preguntaba a la gente lo que conocían, ¿no? Pues se puede decir que incluso algo cotidiano se puede volver el origen de una gran idea, ¿no? Y pues bueno, prácticamente con esto iríamos cerrando lo que es el podcast de hoy. Es una pequeña cápsula. Esta cápsula tenía la idea de transmitir como la importancia, ¿no? De por qué la filosofía incluso el día de hoy puede ser útil. Y pues bueno, a resumidas cuentas, pues sí, la filosofía es este saber que busca complementarnos, ¿no? Y que es una búsqueda constante, y que en esa búsqueda constante pues te vas transformando, ¿no? O sea, vas ejercitando el diálogo, vas generando pensamiento crítico, te vuelves mucho más analítico, ya tienes también otra apertura de ver las cosas, y pues que obviamente también pues te vas culturalizando, ¿no? O sea, vas generando un capital cultural invaluable que a fin de cuentas uno espera llegar a viejo y pues ser un marco de referencia, ¿no? Y que te puedan llegar las personas que te rodean a ser beneficiadas de esa sabiduría que
que tienes, ¿no? Que a fin de cuentas todos en cierta manera poseemos un grado de sabiduría, pero pues obviamente no lo ejercitamos, ¿no? Tenemos que darnos de topes en la pared, de estar sufriendo diokis y para obtener experiencia, ¿no? Y para obtener sabiduría. Pero pues la filosofía es eso, ¿no? O sea, analizar los problemas desde antes y estar, pues obviamente ahí entendiendo cuáles son los factores que detonan, ¿no? Y pues bueno, creo que también eso es difusión filosófica. Creo que también ese es la obligación que tenemos como filósofos también, porque pues creo yo también que uno de los grandes errores que ha hecho la filosofía es de no nada más de enclaustrarla en aulas, sino como de hacerla compleja, ¿no? O sea, eso es una problemática también que sí, mucha gente, muchos colegas que he escuchado, o sea, sí hablan como si fueran, o sea, complejísimos, ¿no? Y como si realmente una idea, mientras más compleja, pues fuera mejor, ¿no? Y creo que pues bueno, puede ser diferente, ¿no? Mi opinión puede ser, pero no creo que eso sea el motivo, ¿no? de la filosofía, que mientras más compleja, mejor es, ¿no? Creo que el deber del filósofo pues es traducir las ideas, ¿no? O sea, es llegar a la gente, a las personas que les interesa de una manera sencilla, a lo mejor, una manera más digerible, una manera en la que puedan disfrutarla también, ¿no? O sea, no hacerla aburrida, porque pues bueno, yo me acuerdo que cuando llegué a la preparatoria a dar clases, ¿no? O sea, todos tenían el referente de que la filosofía era aburrida y pues obviamente pues ya tienes eso en contra, ¿no? O sea, que también hay un inconsciente colectivo que te dice que la filosofía aburre, que te vas a dormir, que el profe, es más, ni siquiera es filósofo, ¿no? O sea, lo da el maestro de deportes, etcétera, ¿no? Creo que si ahorita hay especialistas en filosofía, hay gente que se dedica a estudiar la filosofía y a vivir de ella, pues bueno, creo que también es importante que tengamos esa vocación, ¿no? De transmitir de manera clara, de manera sencilla, en palabras del vulgo. Digo, y que pues obviamente yo también pudiera hablar en este podcast así en términos técnicos de la filosofía, pero pues no se vale, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas todos tenemos la obligación de ser claros al hablar, y creo que eso es lo que va a valer de ahora aquí en adelante, ¿no? O sea, de volver la filosofía accesible para todos, ¿no? Me acuerdo que uno de mis maestros, el doctor Pedro Gómez Danés, un muy buen maestro, nos decía que el día que puedas hacer un chiste de un filósofo o de un pensamiento filosófico y que se ría tu abuela, entonces ahora sí te has convertido en un filósofo, ¿no? O sea, que realmente ya puedes volver un contenido complejo, volverlo súper accesible y súper entendible hasta para el sentido común de cualquier persona, ¿no? Creo que eso sí es algo que ahora, pues bueno, va a ser el espíritu de estos podcasts, de estos audios, de poder hacer a la filosofía pues un poquito consumible, ¿no? O sea, acceder a ciertas ideas filosóficas que vengan a colación. Yo con esto me despido. En el siguiente podcast hablaremos un poquito de los estoicos y pues bueno, no tengo nada más que decir el día de hoy, así que tengan una buena tarde. Esto fue Filosofando con Iván. Gracias.